qué tema este de de las nuevas reglas del juego para que usted, para que yo, para los que estamos en la mesa, podamos elegir a nuestros representantes, lo cual tendría que ser un poco más sencillo, Carmen. Yo tengo la impresión, no sé tú cómo lo veas, que a la gente, en primer lugar, no le importa el tema de la política electoral, le disgusta, le molesta. Sí, sí. Es una reforma no hay empatía con la que reforma, no hay, se vuelve partidos, no es empática, pero que además me parece en muchos sentidos es injustificable. Más que nada por los gastos, justamente, ¿no? El exceso en gastos en que, bueno, pues la gente no ve el correcto manejo y el beneficio para en un proceso electoral se gaste tanto dinero y que tu voto sea bien o mal contado, te salga carísimo, ¿no? Ahora, lamentablemente. Hablando de dineros y hablando de prorrateo. Bueno, te cambia el término. Pro-rateo. Hay un tema. A ver, muchas veces hemos discutido en esta mesa lo difícil que es recuperar la confianza del ciudadano en la política. Claro. Y creo que hay cosas, hay momentos, hay mensajes que alejan y defraudan esa confianza, con o sin justificación, en este caso sin justificación. Pero se filtra porque además así nos enteramos nosotros los mexicanos de las cosas por una madrugada le metieron manita. De que este dictamen de reforma político-electoral tiene, entre muchas otras cosas, ahí en las letras chiquitas, la posibilidad de que el Tribunal Electoral, el TRIFE, tenga en uno de sus órganos de gobierno la facultad de establecer pensiones. Más allá de la verborrea legal, ¿sí? El chiste es tratar de entender las cosas en esta mesa. Lo que se está autorizando es que pueda haber una pensión vitalicia para los magistrados del TRIFE. Como si fueran los de la Suprema Corte. Como si fueran de la Suprema Corte. Que, por cierto, y pongo el tema sobre la mesa para escuchar su opinión, puede llegar al 100% en los primeros 2 años. 2 años. Y después baja al 80% de lo que perciben hoy, que es un salario jugosísimo. Porque los señores dicen, es que no pueden trabajar 2 años después de ser magistrados del TRIFE, pobres bebés. Y le faltó un rebetillo. ¿De qué van a comer? Y le faltó un rebetillo. Ese 100 y ese 80% trae previsto un 4% de inflación para que lo puedan subir un poco. Bueno, a los ministros de la Corte les representa 600,000 pesos mensuales en promedio. Por cada uno. Todas las prestaciones por cada uno. Hay un estudio que hace Grupo Reforma, sí, en el que hacen un supuesto de que si se toma como base la esperanza de vida de los mexicanos de 76 años, los ministros lamentablemente duran más, ¿eh? Sí. Claro. Las pensiones vitalicias de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrán el siguiente costo para las finanzas públicas. José Alejandro Luna Ramos, edad de retirarse 74 años. Años de pensión, 2. O sea, son un escenario previo. No las dejó barata, le quedan 2 años. Pero como va a tener ya su pensión, ya su tensión baja, claro, y va a aumentar, va a tener unos. Pero va a tener como va a tener 2 años de vida y ese es el 100% de su salario, el costo que le va a tener al erario federal, 9.6 millones de pesos. Si vive 2 años. Vamos a hablar de otra persona, por ejemplo, de María del Carmen Alanís Figueroa, la expresidenta magistrada del Tribunal del Tribunal Electoral, edad de retirarse 49 años. Años de pensión 27 años. Su costo que va a tener la pensión de todos esos 27 años, 185.6 millones de pesos. Salvador Olimpo Nava Gomar, magistrado, edad de retirarse 48 años. Va a tener concertía 48 años. No va a tener impedimento, estos no van a tener impedimento para trabajar en lo que quieran, en la academia, en cualquier otra situación. Él va a tener 28 años su pensión, o sea, previendo esa edad de los 76 Oye, Roberto, años. yo quisiera compartirle a la gente, ahorita que dijiste el monto, dije, pues ¿cuánto ganan al mes? Bueno, los señores perciben en promedio, y sin contarles prestaciones, 375,000 pesos mensuales. Digo, creo que el Estado mexicano se está preocupando de más por su bienestar, cuando después de remunerarles en demasía durante su ejercicio, les tenemos que pagar unas pensiones de Suecia, de Dinamarca, de Finlandia.
Pero además no se justifica que les paguen toda su vida. Cuando un simple trabajador obrero, su pensión, va de 500 a 1,300 pesos Pero no mensuales. se justifica que le paguen toda su vida. Imagínate, el tema de Salvador Olimpo Nava Es un Guzmán, trabajo cualquier otro, ni le va a siquiera de costar al riesgo. erario Se les paga 28 prima por años de su pensión vitalicia, calculado que él viva hasta los 76 años, calculado, que si vive más, pues va a ser más. 196.8 millones de pesos. En Más lo 28 que años. paga, más el bono de salida. Claro. Híjole, sí está bien Mira, a mí me complicado. parece que se pueden proponer en este Gana más país. que eso, ¿eh? Ahora, toma en consideración Faltan las algo, prestaciones, ¿eh? Posiblemente fue Aguinaldo. un trueque, porque los primeros dictámenes de construcción de la reforma constitucional político-electoral preveían el incremento en su periodo que iban a estar al frente de su gestión, los magistrados. De 9 años iban a pasar a 15 años ser magistrados. Y este tema se bajó, se quitó de los dictámenes, pasaron 1, 2, 3, y ahora resulta que en los últimos dictámenes, en los ya aprobados por la Cámara de Diputados, aparece el tema justamente de una pensión vitalicia. Oye, pero además, a ver, otra vez, volvamos a lo básico, por favor. Es un tribunal electoral. Sí, hombre, no tiene... Es un tribunal electoral, es decir, decide sobre la materia de cómo elegimos a nuestros representantes públicos, nada más. ¿Así es? Nada más. Se cansan mucho. Entonces, sí me parece que en este Como país si se hubiera pueden procesos proponer de- muchas tonterías, pero hay unas que pegan en el ánimo del ciudadano, porque se siente como un atraco. Claro. Como un atraco que además a la medianoche, en una minuta, esta naturaleza se vote así. Ahora, escuchaba yo a Roberto Gil del PAN, preocupadísimo porque dice, bueno, es que los ministros no pueden trabajar durante 2 años, después de estar 2 ganando años. Y 375 el mil pesos mexicano que no mensuales. encuentra trabajo. Que ese tema que aparece en las leyes secundarias es un tema que va en contra justamente de los principios constitucionales. Porque la Constitución es muy clara. El mexicano puede trabajar en cualquier cuestión de su profesión, lícito, en comercio, cualquier cosa. Punto. Pero que sea fíjate, lícito. fíjate la dimensión No de la dice perversidad y del dispendio. Dice el senador Roberto Gil, que fue, por cierto, ex secretario particular de Felipe Calderón. Dice, esto es un incentivo para garantizar la imparcialidad de los magistrados. Claro. En mi opinión, si tú tienes que pagar con dinero la imparcialidad de un juez, Corrupción. es que el juez es corrupto antes. Claro. Punto. Si tienes que pagar a billetazos, lo que no puedes hacer con un sistema de elección y de selección de los magistrados es causa perdida. Es que imagínate, ¿a qué procesos nos estamos enfrentando los mexicanos? O sea, tienes una sala, es una sala especializada del Poder Judicial de la Federación. No es un tema que es como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es entendible el tema de las pensiones vitalicias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en el tema de los Tampoco, magistrados, del Tribunal Electoral, es la sala especializada de la Suprema Corte de Justicia ¿Y por qué de la no el Nación fiscal? en ¿Y ese por tema. qué no otro especializado? Es que al rato se va a prestar a que en el Tribunal Fiscal, en el Tribunal... a mí no me de echan, Justicia. nada más me van a ver una chambita ahí y ahí me quedo ya. Imagínate. Toda mi vida, o sea, todo dar, ¿no? Ese es el mejor modus vivendi que pueden encontrar cualquier persona. Pero el problema es que acusan algunos que en la minuta no estaba, fue puesta en la madrugada y se presentó la votación y aparece el jefe del área jurídica de la presidencia como autor intelectual de esta minuta, Castillo. diciendo, Castillejos, Humberto Castillo. Castillo. diciendo que es legítimo, que ellos tienen derecho a esa posición. El PAN acepta incluso que la redacción, el texto final en el Congreso lo hace el consejero jurídico de la presidencia, lo cual me parece que es no cuidar las formas. Ahora, regresando, digamos, a la justificación de las pensiones o incluso de los salarios, creo que tendríamos que regresar a la máxima juarista de la justa medianía. Tenemos una burocracia millonaria en un pueblo muy pobre, en un país que no Oye, puede darse esos estamos lujos. Es viendo decir, los estragos de la reforma fiscal, cómo está. tú tienes 4 billones de pesos al año y tienes billones y billones y billones de necesidades y de demandas en la sociedad. Es decir, no te alcanzan para nada. 95% de esos 4 billones los tienes comprometidos, de alguna u otra manera. ¿Comprometidos en qué? Es decir, ¿por qué no podemos destinarlos a otras cosas? Comprometidos en esto. Porque dentro de 10 años, dentro de 20, la próxima generación se va a encontrar con que hay un pasivo pensionario
de al menos 2 o 3 mil o 4 mil millones de pesos por los ministros estos que no se han muerto y los que siguen y ya se están retirando, Sí, y los que siguen. que la pensión va a seguir a la viuda, la pensión de viudez, porque tienen acceso a tarjeta de las tiendas departamentales, Gastos de representación. gastos de representación, chofer, gasolina, coche. Como si fuera un presidente de la O República. sea, están Que dispones del Estado Mayor a Presidencial nivel para... de 600 mil pesos mensuales en total lo que se están llevando los Ya con señoritos. prestaciones y además cobran una prima de riesgo, que también es otra parte que me parece muy debatible. ¿Por qué es riesgoso el que un juez revise la materia electoral? Yo entiendo que en las elecciones hay mucho loquito que se enoja porque pierde su candidato, pero de ahí a que se pague mes con mes una prima de riesgo para los magistrados, me parece que de verdad estamos tirando el dinero cuando hay un sinfín de necesidades. Y ahora lo que nos quedaría era que el Posiblemente el presidente riesgo es la sus valoración de facultades- pruebas como las que presenta Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que presenta un puerquito y que el puerquito muerda al magistrado y le dé rabia al Que no magistrado. van a trabajar, Al paso que va el magistrado le roba al puerco, ¿eh? Se lo pero no van a y lo trabajar 4 vende. meses al año, 3 Es el meses al año. riesgo, yo creo. Pues es que no. ¿Al año? ¿Se van a trabajar cada 3 años, 4 meses, 5 meses? No más, ¿eh? No más. Por ejemplo, Los para demás poder años. dictaminar el proceso electoral constitucional de una elección de presidente de la República, la elección es en julio. Y hoy el presidente de la República, con la reforma constitucional, va a tomar el poder el 1 de octubre. Entonces, imagínate, nada más vas a tener el mes de julio, agosto, septiembre, para que puedas tú dictaminar el proceso No hacen electoral. nada y los 3 demás meses. del año, se capacitan. Bueno, vamos a tratar de documentar el optimismo en el siguiente corte. Carmen. Vamos a hacer una pausa. ¿Crees que se podrá? No. Hacemos una pausa y regresamos con más de Visto Bueno Televisión.